Qué lindo. Entonces, tenemos nuestras iglesias en Los Ángeles, tenemos iglesia en Tucson, tenemos en la misma ciudad de Phoenix ya tenemos 4 iglesias. Gloria a Dios. Estamos ahí trabajando, más la iglesia de nosotros que está en crecimiento, estamos levantando pastores. Dios está haciendo cosas grandes allá. Sí, estamos contentos. Yo le digo, voy para el CAP, prepárese porque regreso con la mentalidad amplia. Amén. Bueno, apóstol, en ruta a CAP 2024 que esto comienza mañana, mis amigos y hermanos. Mañana, viernes 12 de julio, desde las 5 de la tarde, 4 de la tarde, ya las puertas están abiertas, es libre de costo para usted. Llegue con su familia, pastores, usted que me está escuchando, haga su grupo de iglesia, de los líderes, de sus hijos espirituales, porque es un evento que marca una temporada, que marca una atmósfera. Y apóstol, usted tiene que tomar varios aviones para llegar acá, dejar el ministerio, dejar las comodidades, venir hasta acá, pero lo hace en convicción de lo que por tantos años Dios ha puesto en el corazón de nuestros apóstoles y comienza a ocurrir acá. Pero es que no es un gasto ni es una inversión. Así es, totalmente. Es una inversión porque nosotros los pastores necesitamos palabras. Y estos eventos lo que hacen es que nos traen una palabra fresca, de ánimo, una palabra que nos levanta, que nos impulsa a seguir adelante en un tiempo donde el pastorado está siendo golpeado, está siendo jamaqueado, en un tiempo donde los pastores se están cansando. Amén. Y nosotros como iglesia, estos eventos los que nos ayudan a nosotros es a crecer y a tener fuerzas nuevas. Amén. Amén. Apóstol, ahí, como comenzamos mañana, yo quiero que los amigos y hermanos vean quizás unos segundos de uno de los recursos que Dios nos permite tener ya por 3er año consecutivo. Hablo del pastor Juan Carlos Harrigan. Amén. Así que adelante, señor director. Si tú no renuevas tu mente, tú no podrás ser libre de tus deseos. La clave está en renovar tu mente. Renueva tu mente y renovará tus palabras. Renueva tu mente y vas a renovar tu carácter, tu forma de ser. Quien eres en este momento es un reflejo de lo que piensas. Tú eres una expresión de tus pensamientos. Entonces, si quieres vencer, debe de comenzar renovando tu mente. ¿Hay alguien aquí todavía? Y esto te lo voy a decir de esta forma. Siembra un pensamiento y cosechará un acto. Siembra un acto y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Te lo voy a repetir. Siembra un pensamiento y cosechará un acto, una acción. Siembra acción y cosechar. Regresamos, es parte de los recursos que tenemos, que Dios nos ha dado este gran honor de recibir nuevamente al pastor Juan Carlos Harrigan. Eso es comenzando mañana, mis amigos y hermanos, mañana viernes. Ya eso está ya en unas horas, 5 de la tarde. Haga los arreglos correspondientes. Algunos, yo siempre digo, algunos tendrán que hacer ajustes en sus tiempos, otros tendrán que hacer desajustes en sus tiempos, pero creo que van a ser 3 días donde Dios ha separado para que, como decía nuestro amigo apóstol Héctor, podamos ser bendecidos. Así que sigue conectado, no te retires, estamos en ruta CAP 2024, sea más que bendecido, en el nombre de Jesús. CAP 2024, en la senda antigua. Julio 12, 13 y 14. Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5:30 de la tarde, sábado a las 8:30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor. Traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema.
pero nos gustaría, pues, para estar preparados para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y auspiciadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se pueda hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigados y confiados en el Señor. Adelante. CAP 2024. Cinco razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas, 7 p.m. domingo 10 de la mañana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. la tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Ahora puedes ver por YouTube CTNI en tu televisor las celebraciones en vivo de los servicios los domingos a las 10:30 de la mañana, lunes a las 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Suscríbete y activa la campana YouTube CTNI. Regresamos en esta hermosa noche, muy poderoso lo que estamos sintiendo y experimentando en Ruta CAP 2024. Comenzamos mañana a 5 de la tarde. Usted no debe perderse esto por nada. Es un evento que gracias al Señor, al favor y la gracia del Señor, muchos empresarios, algunos empresarios han hecho su aportación, su ofrenda, para que este evento pueda ser libre de costo para usted. Entonces, vamos a llegar aquí a Barrio Piñas, en Toa Alta, Puerto Rico. La iglesia, algunos conocen como la iglesia de la pastora Wanda Rolón, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua. Queremos recibirte, queremos que seas parte de esta experiencia. No queremos que seas parte de aquellos que escuchan lo que ocurrió, sino que queremos que seas parte de los que digan y expresen lo que ocurrió desde mañana a las 5 de la tarde. Apóstol Héctor, hermano, expectativa, ¿qué has venido en tu oración, en tu tiempo? ¿Qué tú crees que Dios va a hacer en estos días? Mira, tiene que pasar algo poderoso, porque los aviones, tuve problemas con los aviones para llegar acá. Nosotros, ya tú sabes, agarramos dos aviones para venir acá. Wow. Son 10 horas, 11 horas de vuelo, y se atrasó uno, y otro por poco lo cancelan, y otro peleó en el avión, y decía, ¿qué pasa? No quiero llegar. Y cuando pasa eso es que hay una expectativa grande. Mi expectativa es de, yo vine con una expectativa de ser lleno. Amén. Yo necesito, este es mi momento, nadie me lo va a robar. Amén. Y si yo, que estoy en Arizona, 10 horas en un avión, llegué, usted que vive aquí, Eso es. tiene la experiencia de que a lo mejor estén a 1 hora de distancia en su carro, un evento totalmente gratis.
un evento de que conlleva la logística, conlleva gastos. Oh, sí, por supuesto. Conlleva traer gente, mover gente, una movilización. Y usted que está aquí, aproveche, hermano. Venga, reciba una palabra poderosa. Aunque usted sea de otra iglesia, es la iglesia de Cristo. Y usted va a recibir una palabra que usted va a llegar a su iglesia lleno del poder y de la unción de Dios. Usted está invitado, libre de costo, 5 de la tarde, mañana viernes, el sábado. Igualmente comenzamos a las 8:30 de la mañana, muy temprano porque van a estar ministrando tanto el pastor Juan Carlos Harrigan, el pastor David Carpeta y nuestro obispo Wanda Rolón también. Así que desde las 8:30 maximizar el tiempo para poder recibir todo lo que Dios ha planificado y ha determinado. Y el domingo, a partir de las 10 de la mañana, un cierre, mire, con broche de oro, de bendición, de palabra del Señor. Por nada usted se debe perder estos 3 días, CAP 2024. Es por eso que hemos hecho este tiempo especial en ruta precisamente a este poderoso tiempo. Ya los hermanos siguen llamando, los amigos, hermanos, queremos orar por ti, queremos declarar una palabra de bendición, que le sigas creyendo a Dios, que no todo está perdido, que no es tu final, que hay algo grande de parte de Dios, Amén. que lo que vives hoy no se compara con lo que Dios tiene para tu vida. Entonces es el tiempo de creer, nos decía nuestro obispo el domingo, Dios a través de nuestro obispo Wanda Rolón, es el tiempo de creer, de seguir creyéndole a Dios. 787-730-5880, 787-730-5088, es el número que puedes marcar ahora mismo o ahí donde estás mirándonos. Si estás a través de las redes sociales, en los comentarios, ahí te ponen su familia, coloca la petición para nosotros poder orar y declarar una palabra que estamos seguros en la convicción. La palabra de Romanos capítulo 4 está en mi corazón cuando el apóstol escribe a la iglesia de los romanos y le dice: estoy plenamente convencido que Dios es capaz de hablarte y también de hacer aquello de que te habló. Ayer, apóstol Acevedo, ayer nuestro apóstol Wanda Rolón nos habló una palabra, Salmo 27, Jehová es mi luz Yo la y mi escuché. salvación. Qué poderoso. Yo decía, esto es un precap. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y sigue diciendo el texto: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Qué palabra poderosa. No, poderosa palabra, pero cuando, pastor, le voy a hablar directamente a los pastores. Nosotros nos cansamos, nosotros nos agotamos. Cuando tú recibes una palabra en un congreso como el que vas a recibir este fin de semana, el enemigo sabe que tú estás fortalecido. Eso es. Y no va a haber enemigo que se va a acercar a ti, que te vaya a hacer daño porque tú vas con una palabra fortalecida de un congreso de gente de Dios que va a venir a ministrarte. Por eso, que no te cuenten, que no le cuenten, que sigan, que vengan. Mi gente de Ecuador, la gente de Nicaragua, la gente que no pueden viajar, van a estar conectados. Van a estar conectados porque no pueden viajar. Si nos están mirando ahora, escríbanos ahí en Facebook, en los comentarios. Ellos van a estar pendientes porque ellos reciben. Ellos saben que nosotros estamos aquí. Porque este tiempo yo lo separo desde un año de anticipación. Sí, así es. Y es un tiempo que nuestra agenda es solamente CAP. Y después del CAP nosotros empezamos a viajar a Nicaragua, a Ecuador, a México, a todas nuestras iglesias, porque tenemos una palabra que hemos recibido en el CAP. Y que se va a impartir. Claro. El tema este año que Dios le dio a nuestro obispo, a nuestra pastora Wanda Rolón, es arraigados y cimentados en Cristo. Wow. Y eso a mí me bendice tanto porque pareciera ser que de momento nos hemos despegado en las prédicas, en las enseñanzas de lo que es el fundamento de nosotros, Cristo. O sea, y este tema me bendice, arraigados, según Efesios, y cimentados en Cristo. Y yo creo que nosotros vamos a hacer este fin de semana arraigados y cimentados en la palabra, en lo que Dios va a hacer. De hecho, le pido al señor director que en los próximos segundos podamos transmitir. Ahí hay un video de nuestra apóstol Wanda Rolón. Adelante, señor director.
Es tiempo de creer que aunque ninguno prospere, yo voy a prosperar en este tiempo. Es tiempo de creer que las promesas de Dios son en Él. Sí y amén. Seguimos. A su nombre sea toda la gloria. Gracias, Padre. Así que Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo, cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. No pierdas tu fe. Es tiempo de creer. Jesús, a través de su poder, había libertado a todos los que estaban con él, pero también los que habían venido al Señor habían sido libres de lujuria, de fornicación, de inmoralidad, de tantos pecados. Y cuando usted se debilita en la fe y vuelve para el terreno de peligro y abre una puerta, el enemigo está buscando que usted abra una puerta, que usted deje de orar, que usted deje de leer la Biblia, que usted deje de ir a la casa del Señor para meterse, porque él vino a matar, él vino a hurtar y él vino a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Entonces yo tengo que creer que él vino a darme vida y vida en abundancia. Por eso cuando Jesús le dan la noticia que Lázaro se había enfermado y los discípulos, pues vamos para allá. ¿Sabe? Marta, María y Lázaro eran grandes amigos. La casa donde él se quedaba a descansar, a pernoctar, a comer, wow, era la casa de ellos, allá en Betania. Pero le mandan aviso porque entiende Marta y entiende María que si Jesús llega, la enfermedad se disipa. ¿Cuántos creen que eso es así? Bueno, pues se le mandaron a decir. Cuando llega la noticia donde Jesús se queda adicional. Pero tú no amas a Lázaro como te ama a ti. Sí. Pero él le dijo a ellos, esta enfermedad no es de muerte, sino para que Dios sea glorificado. Hasta ahora no entienden. Luego, cuando decide ir, le dice a sus discípulos, voy para allá porque voy a... Regresamos en esta hermosa noche en Ruta K2024. Ya escuchó nuestra pastora, apóstol Wanda Rolón. Siempre hay una palabra que Dios nos entrega de bendición, los pastores, porque ese, bueno, nuestra bendición que Dios nos ha dado como presbítero de esta cobertura especial y hermosa. Los pastores siempre dicen, no, que necesitamos la palabra de nuestra madre espiritual, y ahí está evidenciado cómo Dios utiliza a nuestra pastora y que va a ser parte también de los recursos de este fin de semana. Virgenmina Oliveri está llamando desde Coamo, Puerto Rico, al área sur de Puerto Rico. Qué bendición. Vamos a estar orando al final del programa. Vamos a unirnos, el apóstol Héctor Acevedo, este servidor. Vamos a orar por milagro, porque algo Dios va a hacer. En el nombre del Señor. Matilde García nos está llamando desde República Dominicana. Le bendecimos en el nombre del Señor a todos esos hermanos que están ahí conectados. Nosotros le creemos a Dios. Le creemos a Dios que Dios es capaz de hacer lo que te dijo. Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentirte ni para arrepentirse. Dice aquí también Newton Campos nos está mirando ahí atento, necesita la oración familiar. Vamos a orar, Newton, en el nombre de Jesús. También Sara González desde Carolina está pidiendo oración por su hijo. Le creemos a Dios. Sara, le creemos a Dios que un milagro Dios puede hacer en tu hijo. Ramón Ruiz también nos está viendo y pide oración por la familia. Bueno, apóstol Héctor Acevedo, es especial lo que estamos sintiendo, de verdad que, como decía, tus hijos espirituales de diferentes países, ciudades van a estar conectados, los pastores siguen llegando, la delegación de diferentes ciudades de Florida, de Arizona, que está aquí nuestro apóstol Héctor Acevedo, de Panamá, también la delegación ya llegaron a Puerto Rico, y de diferentes lugares, de ciudades, países, hijos espirituales, cubiertos espiritualmente por nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, y siguen llegando algunos. Llegarán también mañana de Chicago el pastor Obed Jr., a quien envío un saludo, que llega también. Bueno, y siguen llegando porque somos hermanos. No, es especial. El CAP es el tiempo donde nosotros, los hijos de cobertura, nos unimos y recibimos una palabra, pero también compartimos. Así es un tiempo libre. Un tiempo libre, es como estamos, y nos abrazamos, nos cruzamos de las sillas, recibimos una palabra, nos aguantamos. Cuando recibimos algo del Espíritu, caemos para atrás, y ahí está el otro aguantando. Este tiempo es un tiempo especial. Yo vengo viajando 18 años desde que me mudé, y
no me he perdido ni un CAP. Y cada CAP es especial. Es especial. Pero ya, por ejemplo, el CAP del año pasado ya pasó. Yo tengo unas expectativas nuevas de este CAP porque hay un tiempo nuevo, hay unas temporadas nuevas que comienzan con este CAP. Y entonces, si tú estás cerca, si estás en Puerto Rico, lo más lejos que tú puedes estar en Puerto Rico son 3 horas. Así es. ¿Y cuánto viajamos por una bendición? Aleluya. O sea, el llamado es que si estás en Puerto Rico y hubo pastores, hay pastores que han tomado 2 aviones de San Diego también, de San Diego, la delegación Venían conmigo en el avión. En el avión o sea, de diferentes lugares. Usted también, si usted está aquí en Puerto Rico, haga los arreglos. Obviamente hemos tenido confirmación de muchos pastores, aún pastores que no están bajo la cobertura espiritual de nuestros apóstoles Wanda Reyes y Pablo Ortega, que son amigos del ministerio, que saben lo que se produce en los CAP, y ellos también han confirmado. Así que será una fiesta. Es para todos los hermanos, no es para líderes y pastores nada más, pero nosotros pues queremos impartirle a los pastores para que a la vez ellos impartan a su iglesia, pero es para el pueblo en general. Yo creo que esto es un tiempo para que ocurran milagros en este CAP. Yo les voy a dar un consejo a la gente que nos está mirando. Traiga a los enfermos. Eso, aleluya. Está en depresión, ven a este CAP. Porque vas a recibir una palabra que te va a sanar, te va a liberar y te va a restaurar. Este es el tiempo. Dios no me ayuda, te trajo un CAP. Te trajo gente que te va a estar ministrando. Nosotros todos los años esperamos nuestra administración de nuestra apóstol Wanda. Eso es, ¿Sabes qué? Yo necesito por lo menos 10 minutos de mi apóstol. Aleluya. Escuchar la palabra de mi apóstol porque ella es la que me envía a mí. Así es. Entonces, no te quedes, estás a tiempo, no ha empezado todavía el CAP, estamos en ruta, estamos en la antesala de este congreso. Mañana a las 5, ya a las 4 se abren las puertas. Ahí está en una iglesia cómoda, hay estacionamiento, demasiado estacionamiento, hay muchas sillas, las sillas están cómodas, hay pantallas como nunca. Entonces, ¿qué falta que tú llegues? Eso es. Apóstol, hay muchos hermanos, amigos que han estado conectados, que están ahí en las llamadas, y hay que orar por ellos. Quiero que oremos, apóstol, que ore por todos los que han llamado, problemas familiares, de salud, por salvación. Vamos, en el nombre de Jesús. Dios que libera, el Aleluya, Dios que sana, el Dios que restaura está aquí. Vamos a hacer una oración. Si tú todavía estás a tiempo, escríbenos. Eso hay es. gente que están orando, hay intercesores que van a estar orando por tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Vamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este congreso primero. Este congreso que tú has planificado en tu mente, en tu corazón, para que nosotros recibamos tu palabra. Yo te pido, Señor, que desde ahora comience una atmósfera de lo sobrenatural en este CAP. Te pedimos, Señor, por la gente que nos está llamando, que está escribiendo. Hay gente que está triste porque están enfermos. Hay gente que está triste porque tienen problemas en su matrimonio. Hay gente triste porque tiene problemas con sus hijos. Hay gente en depresión. Ahora, Señor, yo te pido que tú vayas a cada hogar, a cada sitio donde se necesita esta palabra. Yo te pido, Señor, que la palabra enviada haga el trabajo de liberación en cada hogar. Haga el trabajo de sanidad en cada hogar. Haga el trabajo de restaurar cada hogar. En el nombre de Jesús. Aquel que está pensando en quitarse la vida, ahora recibe una palabra de Dios de vidas. Reprendemos todo aquello que vaya en contra de aquel que está escuchando esta palabra, esta oración. En el nombre de Jesús. Creemos este fin de semana un mover, una atmósfera de la gloria de Dios como nunca. De este escape se va a escribir, Señor, de algo poderoso que tú vas a hacer, no solamente para la isla de Puerto Rico, sino para aquellos que representamos otros países, otras naciones, aquellos que hemos viajado a recibir una palabra. Te pido, Señor, que ahora mismo tú tomes el control de todo lo coordinado en este congreso. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Amén, amén, amén. Les recuerdo, mañana comenzamos CAP 2024, viernes, sábado y domingo, 5 de la tarde el viernes, sábado 8:30 de la mañana y domingo 10 de la mañana. Para nosotros ha sido una bendición, gracias Apóstol Acevedo, estar en Ruta CAP 2024. Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús.